Cristo, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Y aunque no estamos aquí físicamente, pero estamos aquí en espíritu, dando gracias por un día más que el Señor nos ha dado para, hermanos, disfrutar del ambiente espiritual y que el Señor nos hable por medio de su palabra. Hermanos, todo lo que hacemos en nuestras vidas debe ser guiado por la palabra del Señor y por eso estamos aquí. Vamos a entrar en este momento con esta oración pidiendo que el Señor nos instruya, que el Señor, allí donde están en sus hogares, que pueden sentir la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre. Gracias te damos por este privilegio de estar en tu presencia. Te estoy pidiendo, Señor, libertad. Te pido, Dios mío, que tú estés con nosotros, que tú estés conmigo aquí en este lugar y ahí donde están mis hermanos y mis amigos, que ellos puedan sentir tu presencia. En el nombre de Jesucristo estamos clamando porque sabemos que no hay otro nombre que podamos clamar y recibir, Señor, la salvación. Te pido todo esto en tu santo y precioso nombre. Amén, amén, gloria al Señor. Antes de empezar, hermanos, vamos no sé cómo va a salir, pero siento de cantar unos coritos, así, ahí donde están ustedes pueden cantar conmigo si gusten, hermanos, y ya saben los coritos, uno de los coritos es Oh gran milagro, y el otro es Más que nunca, Señor. Vamos, hermanos, a cantar estos coritos, y alabemos su nombre, ahí donde están, alce las manos, alce su voz al Señor, ve que el Espíritu Santo les toque, que no sea por medio de este video, hermanos, que no sea que nos limite de lo que el Señor puede hacer en nuestra presencia. Amén, cantemos estos coritos. Más que nunca.
Señor, hermanos. En verdad es un milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, tenemos el privilegio, como dijo San Pablo, que de entrar confiadamente ante su presencia. En este día vamos a concentrar en un pasaje de Escritura. Les voy a pedir que ahí donde están, abren sus Biblias y vamos a abrir al libro de Daniel capítulo 11. Gloria al Señor. Daniel capítulo 11, de allí vamos a tomar el base de este mensaje de este día. El título de este día es Hay fuerza en conocer a tu Dios. The title of the message today is There is strength in knowing your God. Alabado sea su nombre. Daniel capítulo 11, versículo 32, la segunda porción del versículo 32, que dice de esta manera: Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Una vez más. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Once again, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te alabamos, te glorificamos. Y estamos, Señor, esperando tu palabra, que nos ayude, Dios mío, que nos des la inspiración de lo alto, que nos des, Señor, iluminación en nuestros corazones, en nuestras vidas, que podamos, Señor, vivir confiadamente que tú eres nuestro Dios. Unge mis labios, que yo puedo hacer tu voluntad, que puedo predicar tu palabra según, Señor, como tú quieres. Te pido, Señor, que allí donde están mis hermanos, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que ellos también te puedan sentir y puedan recibir más de tu presencia. Gracias te doy, Señor, en tu nombre estoy pidiendo. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a entrar en este pasaje, hermanos. Si ustedes no saben la historia de donde Daniel está escribiendo aquí, sabemos que Daniel estuvo en cautividad por mucho tiempo, pero mientras que estaba allí en Babilonia, él servía a muchos reyes. Pero después recibió una profecía acerca de un rey que iba a venir, el quinto rey, hermanos. Y ese rey se llamaba, tenía un nombre muy curioso, hermanos. Este rey tenía el nombre de Antíoco. Muy raro, Antíoco. Hermanos, este rey que estaba en posición de mucho del terreno de ese día, estaba tratando de conquistar, y era un conquistador, era una persona rústica, una persona que no le importaba, hermanos, de cualquier persona. Él nomás quería su fama, era una persona egocéntrico. Y este hombre, hermanos, al punto que él pensaba que era uno de los dioses. Y este hombre, dice la palabra del Señor aquí, empezando con el versículo 29, que él regresó, él tenía su reino en el norte, pero él regresó al sur, donde estaba también el pueblo de Israel. Y cuando trató de regresar, algo sucedió por la misericordia del Señor. Dice la palabra que los barcos de Chipre vinieron y lo detuvieron. Él no pudo conquistar y no pudo detener o seguir con su conquista. Entonces, hermanos, eso nos habla, hermanos, que el Señor también estaba protegiendo al pueblo del sur.
The Bible tells us that Antiochus was this one king, that he was a ruthless ruler. He was egocentric. He was a selfish ruler, self-centered ruler, that he wanted to conquer the world. And as he tried to conquer the south, he tried to get there, but the boats from Cyprus came and detained him, so he wasn't able to fulfill his mission. Entonces, hermanos, cuando no pudo conquistar, regresó enojado. Regresó con ese furor en su rostro y empezó, hermanos, a castigar, empezó a tomar su odio contra el pueblo de Israel. Empezó, hermanos, y dice la palabra del Señor que cuando eso sucedió, que él y sus soldados empezaron a hacer algo que afectaron al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que empezaron a cometer ese pecado que se llama la abominación de desolación. Un poco difícil de decir, esa abominación de desolación. He decided to do something that the Jews considered the abomination of desolation. It's a curious phrase, but it's only used in the realm of the Jewish people. Solamente se usa esa frase, hermanos, con los judíos. Y la pregunta es, ¿qué es abominación de la desolación? ¿Qué es esto? What is the abomination of desolation? The Bible tells us that the abomination of desolation is the act of desecrating the sacredness of what the Jews considered holy. Es el acto, hermanos, de profanar las cosas sagradas entre el ambiente de los judíos. Y lo que pasó es que este hombre entró al templo, edificó una estatua del dios Zeus, de los griegos. Y él mismo sacrificó cerdos en el templo de Dios. Las dos cosas eran prohibidos, hermanos. Algo, hermanos, con horror vieron los judíos lo que estaba pasando en su templo. What happened was this man went into the temple, he erected a statue of Zeus, the Greek god, and he sacrificed pigs in the temple, both of which were against the Jewish customs, the Jewish commandments. Both were the most vile things that anyone could do in the temple of God. Las dos cosas eran cosas que era una violación del templo del Señor, la santidad, lo sagrado, hermanos, porque sabemos que el templo de Dios es donde habitaba la presencia de Dios, y este hombre lo puso por bajo, hermanos, y estaba pisoteando la sagradad de las cosas del Señor. Entonces, la segunda cosa que él hizo es que él anunció que él era representante de los dioses, que era Zeus mismo, y que los judíos deberían adorarle a él. Gloria al Señor. Si ustedes, hermanos, no saben, este pasaje se considera un doble aplicación en las palabras del Señor, porque, hermanos, esto nos enseña, que la palabra del Señor nos enseña que en el gran tribulación el anticristo va a hacer lo mismo. Va a entrar en el templo, aleluya, que los judíos han edificado, y va a entrar, y él se va a poner como Dios, y él va a cesar todos los sacrificios, y van a sacrificar a él. Él va a querer que todo pueblo, toda gente le adore a Él como Dios. Gloria al Señor. Pero algo curioso sucedió en esta historia. Ahorita vamos a entrar en esto, hermanos. En el versículo 30 de este pasaje nos dice una cosa. Nos dice, y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. No se escucha muy bien en eso, hermanos, pero dice que Él va a recompensar, Él va a dar premios, Él va a dar galardones a los que abandonan el santo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto entre Dios y el pueblo. En otras palabras, Él encontró judíos que estaban quizás por temor, o quizás porque no tenían la convicción. Ellos abandonaron las cosas de Dios y empezaron a adorar a este hombre, y Él les dio galardón, Él les dio premios, Él les dio tantas cosas. Le estaba recompensando a esta gente que abandonaron la ley del Señor. Y el versículo 31, dice el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto.
what he did was he found people that weren't willing, didn't have the conviction to serve God. He found people that weren't willing to maintain the pact, the covenant they made with God. And he gave them rewards. He rewarded them for leaving the pact, the covenant that they made with God. And the Bible says that he seduced them with flattering words. Empezó, hermanos, este hombre, dice, y él halagará y ganará a los que hayan violado el pacto. Él les va a decir, después que violaron el pacto, después que dejaron las palabras del Señor, Él les va a decir, les estaba diciendo, bien has hecho, me siguen adorando, yo te voy a dar tantas cosas. Y ellos empezaron a violar el pacto que ellos hicieron con el Señor. Ahora, hermanos, eso es donde nos trae la palabra del Señor en este día. Pero dice un canto que me gusta mucho, que dice, Dios siempre ha tenido un pueblo. En medio, hermanos, aleluya, de tanta cosa que ha sucedido, personas que han dejado el camino del Señor, Dios siempre ha tenido un pueblo, alabado sea su nombre. Cuando, hermanos, trataron de matar al profeta, después de que mataron los falsos profetas, la reina trató de matar a este profeta, y el profeta se escondió, se encuevó, gloria al Señor, y el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? What are you doing here? God said to the prophet. And the prophet said, they're trying to kill me. I'm the only one left. Soy el único que permanece. Aleluya. Y el Señor, yo pienso con una sonrisa, dijo, no, tú no eres el único. Si yo tengo miles allí en la ciudad que todavía no se han arrodillado delante de Baal. Gloria al Señor. Y en este día el Señor nos está diciendo, siempre tengo un pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo que hemos concentrado, hermanos, mas el pueblo que conoce a su Dios. Aleluya. El pueblo que conoce, aleluya, tiene una conexión con el Señor. Un pueblo que está cierto en lo que ha creído. San Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Tengo la confianza, alabado sea su nombre. Job dijo la misma cosa. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. There's a certainty. God is always at a people. It doesn't matter what comes your way. It doesn't matter if the majority says that one way is the right way. And the Bible of God, the Word of God says the otherwise. We are certain, we are firm. Gloria al Señor. Me acuerdo, hermanos, de unos muchachos, unos jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Esos muchachos también allí con Daniel eran esclavos. Y la palabra del Señor, que el rey Nabucodonosor edificó una estatua de oro. Y él dijo, cuando escuchas la música, cuando empieza a tocar los músicos, es tiempo de arrodillarse delante de mi estatua y adorar a mi Dios. Y la palabra del Señor dice, acuérdense, hermanos, eso también había muchos judíos en ese pueblo. Entonces no solamente eran los babilonios que estaban allí, eran hermanos, había muchos judíos, y ellos se arrodillaron delante de esa estatua. Pero había tres muchachos que estaban mirando, como que le estaba diciendo a su pueblo, ¿qué están haciendo? Gloria al Señor. Y hermanos, lo trajeron ante el rey, y el rey aún trató de darle una segunda oportunidad. Cuando escuchas la música, alabado sea el nombre del Señor. Pero estos muchachos, gloria al Señor, ellos conocían a su Dios. They knew their God. Shadrach, Meshach, and Abednego, they didn't bow their knee to the God that Nebuchadnezzar had put up. They didn't bow their knees because they knew their God. And I love what the Bible says. Me gusta lo que dice la palabra del Señor, que cuando el rey les preguntó, dice la palabra en Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tenemos que darte una razón. No tenemos que darte una excusa por qué no hicimos lo que tú quisiste. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Por eso dijeron después, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mi Dios sí puede.
pero también reconocieron la soberanía del Señor. El Señor todavía es Dios y nosotros no somos. El Señor todavía sabe lo que está haciendo. Y ellos dijeron, y si no nos va a librar, Él sí puede librarnos. He can deliver us from the fiery furnace. That's what they told the king. Our God who we serve, He can deliver us from this fiery furnace. But let us tell you, O king, even if He doesn't, He says, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy God, no gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Él dijo, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Gloria al Señor, qué firmeza, qué fuerza, qué valentía, hermanos. ¿Cómo tuvieron estos muchachos esta valentía? Porque conocieron a su Dios, aleluya. Ellos tenían una conexión, ellos sabían que su Dios era más grande de cualquier amenaza, cualquier problema, cualquier tribulación. Nuestro Dios es grande, hermanos, alabado sea su nombre. Gloria al Señor. El mismo Daniel también conocía a su Dios. Dice la palabra del Señor que 3 veces al día él oraba a su Dios. Y por eso, hermanos, el Señor lo elevó y fue prosperado en todo, al punto que el rey, otro rey, hermanos, lo quería mucho. Y por engaño de sus compañeros de trabajo, ellos vinieron y engañaron al rey. Y el rey firmó una ley que decía que nadie puede adorar o pedir de otro Dios menos al rey. Y el rey no sabía lo que estaban haciendo y lo firmó. Y la palabra del Señor dice, y esto me gusta, en Daniel capítulo 6, versículo 10. Después cuando cuando el rey hizo estas cosas, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows opened, being open in his chamber towards Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and give thanks before his God as he did aforetime. Gloria al Señor. Sabiendo las consecuencias, sabiendo, hermanos, que al morir, a violar esta ley iba a morir. Hermanos, sabía esto, y dice la palabra aquí que sabiendo esto, Daniel no se escondió en su cámara, no fue a su casa, se escondió y oró con las ventanas cerradas, hermanos. No, dice la palabra del Señor, sabiendo esto, él llegó a su casa, entró en su cámara, abrió las ventanas y 3 veces al día continuó a alabar y glorificar y darle gracias a su Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Esa valentía tan hermosa, hermanos. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. Gloria al Señor. En paréntesis, hermanos, esta historia me gusta mucho porque el rey quería librar a Daniel, pero no pudo. Y dice que el rey se fue a la cama en la noche, estaba ayunando, no quería ningún entrenamiento, hermanos. No quería nada, hermanos, nomás estaba ayunando. Y aún dice la palabra del Señor que el sueño se fue, estaba tan preocupado por su amigo Daniel. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que de muy temprano él fue al foso de leones y dijo, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente te sirves, y él te librará. Entonces él dice el rey, estaba preguntando, ¿te ha librado? Te ha librado. Él fue, hermanos, a investigar, a ver qué iba a pasar, porque en su mente quizás también estaba pensando, el Dios que Daniel está sirviendo es un Dios grande, a lo mejor lo ha librado. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, gloria al Señor. Aún el rey sabía que el Dios de Daniel era un Dios viviente, gloria al Señor. Y dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Gloria al Señor. Estaba anticipando algo. ¿Por qué? Porque sabía que Daniel conocía a su Dios. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Gloria al Señor. Había un predicador que dice, hermanos, no era Daniel en el foso de los leones, eran los leones en el foso de Daniel. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, Él anda con nosotros, Él está con nosotros, nada nos puede conmover. Por eso, hermanos, sabemos que cuando conocemos a nuestro Dios, Él nos da, hermanos, la firmeza que necesitamos en tiempos dificultosos. Gloria al Señor. Me acuerdo también de Pedro y Juan, cuando sanaron, hermanos, a ese hombre que era cojo. Llegaron, hermanos, hasta el concilio. Y el concilio, hermanos, trataron de decirles a ellos, o a ellos le amenazaron diciendo: no prediques, no enseñes en ese nombre, hermanos, porque había una convicción que ellos sintieron, una culpabilidad que ellos sintieron, porque ellos fueron los que acusaron al Señor Jesucristo. Entonces ellos: no enseñen, no prediques, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que Pedro dijo: no podemos dejar de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto, aleluya. Y salieron y empezaron a predicar otra vez. Y dice la palabra del Señor que el concilio nos regresó y les preguntaron: no te dijimos de no predicar en ese nombre. Y dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, nosotros vemos esas ilustraciones de personas que tenían valentía. Alabado sea su nombre. Y espero, hermanos, que ustedes también tengan esa conexión con el Señor. Nosotros podemos hacer tantas cosas, pero si no tenemos la conexión con Dios, y si no tenemos ese conocimiento con Dios, hermanos, no vamos a tener esa valentía, no vamos a tener esa fuerza para seguir adelante. Gloria al Señor. Lamentosamente hay muchos cristianos que cuando venga la tribulación van a ser como esos judíos y se van a abandonar el pacto que hicieron con el Señor. Muchos de ustedes, hermanos, se levantaron la mano cuando fueron bautizados en el nombre del Señor, y el pastor y el ministro le preguntó: ¿cuánto tiempo quieren servir al Señor? Y ustedes juraron, ustedes dieron la promesa, el pacto, diciendo: voy a servir al Señor hasta la muerte o hasta cuando Él venga. Pero llega el problema, llega la tribulación, hermanos, y ahí es donde cuenta ese pacto, esa promesa que hicieron con el Señor. Ténganlo por seguro, hermanos, se va a poner difícil. Los tiempos, hermanos, no se van a mejorar. Los tiempos, hermanos, los cristianos van a ser, aún ahorita mundialmente, los cristianos están, hermanos, son perseguidos hasta la muerte también. Gracias a Dios que todavía no ha llegado aquí a este país. Pero, hermanos, va a llegar el momento cuando va a ser casi en contra de la ley de servir al Señor, de hablar la palabra del Señor. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos, hermanos, a abandonar el pacto y la promesa que hicimos con el Señor? ¿O vamos a hacer, hermanos, como este pasaje que nos dice, regresando a Daniel, donde dice que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte, gloria al Señor? Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Para usted, mi amigo, mi amiga que están escuchando, les digo a ustedes también, quizás ustedes han tenido el deseo de buscar más al Señor, pero a lo mejor alguien vino a su mente, vino a su presencia y les dijo: no tienes que buscar, estamos bien, no te preocupes por eso, Dios es amor. Hermano, es cierto, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo, un Dios de juicio, un Dios celoso. Él quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Amigo y amiga, acérquese al Señor. Llegue al Señor. No deje que el enemigo robe tu corona. El Señor ya tiene una corona de vida para usted si usted se llena al Señor. Hermano, hermana, también usted que ya tiene tiempo con el Señor, yo les digo que tienen que conocer a su Dios. No es, hermanos, no es bien nomás de venir al culto, nomás de cantar unos cantos, nomás de hacerlo religioso. El Señor quiere una relación íntima con ustedes.
Y muchos han dejado, hermanos, de servir al Señor con seriedad. Muchos han dejado, como escuchamos aquí, muchos abandonaron el pacto. Y cuando ustedes lo hacen, los que no conocen al Señor, ellos van a decir, hicieron bien. Le van a tratar de animar, de seguir en sus caminos, alejándose del Señor. Nosotros tenemos un privilegio, hermanos, de servir al Señor. Vamos a ponerlo en serio, porque va a llegar el momento cuando a lo mejor sí van a llegar a su persona y van a decir, tú crees en Cristo, tú crees en Jesús. Y su respuesta va a determinar si lo van a echar en la cárcel o le van a dejar libre. Quizás, hermanos, va a llegar a ese punto. Si no, gloria al Señor. Si el Señor venga antes de este tiempo, alabado sea su nombre. Pero ¿qué si no? La decisión es nuestra, hermanos. Tenemos que servir al Señor. Pero, hermanos, eso nos dice, el que conoce a su Dios, dice la palabra, se mostrará fuerte y actuará. Gloria al Señor. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. No desmayen. Aunque no estamos en el templo, nosotros somos el templo del Dios viviente, hermanos. Nosotros somos, aleluya, el vaso de barro que el Señor ha puesto su tesoro tan grande. Ese tesoro de su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma. Es lo que nosotros tenemos que ver, que el Señor quiere llenar. Que cada día nos llene, hermanos. No nos llene nomás en los domingos, los jueves o los días de cultos. Llénese el lunes, llénese el martes. Que el Señor lo llene, hermano, que usted pueda tener la fuerza y puede actuar como un cristiano fiel. Y eso, hermanos, por eso el Señor dijo en Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel. Tenga conocimiento de mi palabra, dice el Señor. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré esa corona de la vida. Gloria al Señor. Hermanos, les pido, anímense, que no después de este sermón, no nomás se les pide y vayan a sus quehaceres. Póngase a orar otra vez, adore al Señor, alabe su nombre, dele gracias a Él, así como Daniel abrió las ventanas y le dio gracias al Señor 3 veces al día. También nosotros, cuando estemos en el trabajo, alabe su nombre que tiene trabajo. Si no tiene trabajo, busque del Señor, pide al Señor y el Señor se le va a conceder. Gloria al Señor. Hermano, no estoy enojado. Nomás estoy animado, gloria al Señor, que la palabra del Señor me dice a mí, si yo conozco a mi Dios, Él va a dar la fuerza, Él me va a dar la capacidad para actuar según su voluntad. Alabado sea su nombre. Por eso el cristiano fiel, el cristiano verdadero, vive en plena paz. Vive en gozo, vive en tanto la alegría. When we live for the Lord, when we make a determination, and I'm sorry that I went mostly Spanish for those of you that are listening by way of video in this video that we have, but what I want to bring across is that we have to have a knowledge, we have to know our God in order for us to be able to be strong. We can't be strong without the Lord. We can't be strong without having a connection with Him. Oh, we can act all religious, but there may come a time when they're going to point a gun or point a finger at you and say, do you serve Christ or do you not? And your response will determine whether they'll put you in jail or not. Now, in other parts of the world, they're doing that right now. They're killing Christians. They're killing people who serve Christ. Thank God that we don't have that here yet. But there may come a time. Now, if the Lord comes for them, praise God. If not, then we have to determine, will we know God or will we be like these other people, these Jews that violated the pact, the covenant, the promise they made with God. And I tell you, Christians, those of you that are on the fence, determine yourself. Make a commitment. Serve God with all your heart. Serve God with all your strength. And don't waver. Don't waver in between two opinions like the people of Israel. But determined to serve the Lord. For those of you, friends of mine that are listening as well, if you have not given yourself to the Lord, I encourage you, seek His face, because if not, one day it might be too late. Hermanos, esto es lo que este mensaje nos está diciendo, que nosotros debemos de ver. Hay una necesidad, hay, hermanos, y alabado sea su nombre, porque nosotros que sí conocemos al Señor, dice la palabra del Señor, que hay plenitud de alegría en la presencia del Señor. Nos gozamos, estamos, hermanos, en victoria siempre. Alabado sea su nombre. Todo lo que está sucediendo, pero nosotros los cristianos, hermanos, estamos viviendo en victoria.
Gloria al Señor. Me dio mucho gusto la semana pasada escuchar de todos nuestros miembros de nuestra iglesia. Todos están trabajando y muchos han perdido trabajo, pero nosotros, ¿qué es eso? No es coincidencia, hermanos. Es porque el Señor nos ha dado gracia. Es porque el Señor, nosotros conocemos al Señor y el Señor nos sigue dando esa fuerza. Gloria al Señor. Hermanos, mis deseos, amigos, también para usted, mis deseos son que busquemos más la presencia del Señor. Si estamos en casa, eso no es excusa para no buscar la presencia del Señor. Allí en nuestro hogar también busquemos, juntemos nuestra familia, sigamos orando, sigamos buscando la presencia del Señor. Just because we're at home doesn't mean that that's an excuse for not to seek the Lord. They're in your house. Bring your family together. Pray together. Seek God's face. Seek His favor. That everything that goes against in the world, against the people, may not come against you. That He will put a hedge of protection around you. Que el Señor ponga, hermanos, esa protección alrededor de ustedes y su familia. Gloria al Señor. Para nuestros amigos que ustedes todavía no conocen al Señor, les animo, mi sugerencia es que acérquense al Señor. Y aunque en este momento no hay un templo que podamos venir, pero yo les animo, llamen el número que está en su pantalla en este momento, llame ese número y vamos a hacer una cita para que yo les pueda dar, hermanos, el mensaje de salvación, para que usted pueda recibir esta protección, esa fuerza que viene de lo alto, y usted también puede conocer a su Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, hermano. A usted que se ha alejado, que se siente, hermanos, tibio en el Señor, también llámame en ese nombre. Llame para que usted también podamos hacer una cita y orar y pedir que el Señor, hermanos, le enciende ese fuego en su corazón. Es tiempo, hermanos, porque el Señor viene pronto. Las señales ya están. Alabado sea su nombre. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy esperando su venida. Yo estoy anticipando, gloria al Señor. Pero mientras que esté aquí, les voy a predicar la palabra del Señor. Mientras que esté aquí, hermanos, yo voy a conocer a mi Dios mejor, para que Él me dé la fuerza y pueda actuar. Gloria al Señor. Hermanos, gracias por este tiempo. Siguen alabando al Señor, siguen buscando la presencia del Señor. Hermanos, no se les olviden nuestro estudio bíblico los jueves a las 8 de la noche, hermanos, por medio del internet. Hermanos, amigos, también si ustedes gusten, nomás llamen el número o texten ese número para darle el link del estudio de los jueves. Y eso, si gusten, estamos teniendo un hermoso estudio acerca de la primera carta de San Juan. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Siguen buscando la presencia del Señor. Mis deseos son que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los guarde, que el Señor quita toda cosa que le estorba, para que usted pueda andar confiadamente. Porque cuando usted conoce a su Dios, usted va a tener esta fuerza y usted va a poder actuar, gloria al Señor, y hacer grandes cosas. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Y tenemos para nuestros amigos, tenemos una costumbre en nuestra iglesia, que siempre decimos un verso que dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde.